Iglesia Bíblica, El Retorno, los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Continuando con nuestro estudio en el libro de Jeremías, hoy nos ubicaremos nuevamente en el último capítulo de este libro, capítulo 52, y con la ayuda del Señor vamos a desarrollar los versículos del 17 al 23. Este capítulo y estos versículos de pronto los pasamos por alto, pero tienen un significado muy importante. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Versículos del 17 al 23. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová. Y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los caldeos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia, las 2 columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce, y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Versículo 23, había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Amados hermanos, como podemos ver, hay un resumen detallado de todo lo que se llevaron los babilonios hacia esa nación. Así como el pueblo restante fue llevado cautivo a Babilonia, también se llevaron los objetos de valor restantes del pueblo. Jerusalén quedó desolada, completamente saqueada, bajo el juicio de Dios. Y como vimos en estos versículos del 17 al 23, el inventario detallado de todo lo que los babilonios saquearon del templo. En el capítulo 52 que estamos leyendo, se da un relato exacto de cómo Dios llevaría su juicio contra Jerusalén. Pero el resumen de todos los utensilios y el significado lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 7. El rey Salomón mismo se hace cargo de dirigir cómo se debería construir el templo y su inmobiliario, con sus utensilios. Ahora el objetivo no era dar un relato técnico detallado, sino más bien enfatizar 2 hechos importantes. Primero, que hay una cantidad muy considerable de bronce, más que oro y plata. Y segundo, que los pilares eran muy hermosos, lo que hizo que su destrucción fuera aún más trágica. El templo, el lugar donde el pueblo de Dios iría a adorar, había sido destruido. En el versículo 17 vemos que fue llevado todo lo que estaba hecho de bronce, pero ellos no contaban de que todos estos utensilios e inmobiliario tenían un símbolo muy importante para el pueblo de Dios. Aunque el pueblo de Dios se inclinó más por la idolatría, Dios permitió que esto fuera llevado por Babilonia. Como les digo, amados hermanos, cada utensilio, cada inmobiliario tenía un significado muy especial. Un ejemplo lo podemos ver
en el versículo 23. Dice, que lo quiero volver a leer, había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. Ahora leámoslo, por favor, en la versión TLA. Dice el versículo 23, ya no dice granada, sino da otra fruta, una en forma de manzana y otras en forma de cadena. Alrededor de cada columna había labradas unas 96 manzanas, pero por encima de las cadenas había más de 100. Habla de frutos. Todo apuntaba hacia Jesucristo, hacia nuestro Señor. La palabra del Señor en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bendito sea el Señor por su palabra. Por eso no podemos pasar por alto la lectura de todo el inmobiliario y todos los utensilios que se llevaron los babilonios en cabeza de su capitán, se me fue el nombre, Nebuzaradán. Y por encima de todo vemos que el pueblo de Dios obvió lo espiritual. Por eso Babilonia, que era un pueblo carnal, era un pueblo idólatra, se llevó lo material. Dios lo permitió así. Amados hermanos, oremos y no tomemos en cuenta solamente lo material, sino que pongamos énfasis en lo espiritual. Es lo que el Señor nos enseña hoy a través de su palabra. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias porque eres nuestro buen Dios. Gracias porque en ti podemos confiar, en tu palabra. Gracias por esta enseñanza que hoy, Señor, has traído a nuestra vida, Señor Dios. Gracias porque en el templo habían utensilios, habían inmobiliarios donde tenían un significado muy importante, tenían símbolos espirituales de cómo sería la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien daría su vida por nosotros y por Él podemos llevar fruto. Por Él, Señor Dios, solo un sacrificio y para siempre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias porque hoy en día nosotros tenemos un lugar donde congregarnos, un edificio, Señor Dios, donde allí podemos adorar tu santo nombre, cantar alabanzas a tu nombre, de exaltar tu santo y poderoso nombre, Señor Dios. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos que ha estado atento a este estudio del libro de Jeremías, las consecuencias de no obedecer a tu palabra, de irnos tras dioses ajenos que están en este mundo y que nos apartan de tu verdad. Colocamos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el poderoso nombre que es sobre todo nombre de tu Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, les deseo un día maravilloso, lleno de bendiciones y abrazos para todos. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.